Evangelio de hoy. Martes 1 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que la barca desaparecía entre las olas. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres, maravillados, decían, ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Jesús en la barca, símbolo de la presencia constante de Dios. Este pasaje del Evangelio nos sitúa ante una imagen profundamente simbólica y teológicamente rica. La barca con Jesús y los discípulos navegando en medio del mar. La barca ha sido entendida tradicionalmente como imagen de la Iglesia, que cruza las aguas turbulentas del mundo acompañada por el Señor. Esta escena concreta revela con claridad que el camino del discípulo no es un paseo sereno por aguas calmas, sino una travesía marcada por tormentas, sobresaltos y situaciones que desbordan el control humano. A pesar de esto, Jesús está en la barca. No ha abandonado a sus seguidores, aunque duerma aparentemente ajeno al peligro. Aquí se inicia una enseñanza esencial sobre la fe. Dios no siempre actúa con la inmediatez que esperamos, pero nunca deja de estar presente. La tempestad como experiencia espiritual. La tempestad que se levanta de repente en el mar. Representa esas pruebas inesperadas que sacuden la existencia del creyente. No se trata solo de dificultades exteriores, sino de crisis interiores, angustias. Miedos profundos que desestabilizan el alma. El mar, símbolo del caos en la tradición bíblica, se impone con su fuerza abrumadora, amenazando con engullir la frágil barca de la vida. Y en medio de esta conmoción, Jesús duerme. Es una imagen desconcertante, pero profundamente realista. Hay momentos en los que sentimos que Dios guarda silencio, que no responde, que no se manifiesta de la manera que quisiéramos. Esta aparente ausencia es, sin embargo, una pedagogía del cielo. En el silencio, el alma se purifica, la fe se prueba. La confianza se desnuda y se fortalece. El clamor de los discípulos, oración nacida del miedo. La súplica de los discípulos, Señor, sálvanos, que perecemos. Brota de un corazón que ya no encuentra recursos humanos para salvarse. Este grito angustiado, breve y desesperado, contiene en sí mismo una confesión de fe, reconocen que solo Él puede salvarlos. Es en los momentos de mayor vulnerabilidad donde la oración auténtica nace con mayor fuerza. Despojada de fórmulas y adornos, directa y sincera como un clamor de vida. Esta súplica es la expresión del alma que, en la tribulación, reconoce su dependencia absoluta de Dios. Y se entrega, incluso en medio del temor, al único que puede sostenerla. La reprensión de Jesús, una llamada a la fe. La respuesta de Jesús no es simplemente una acción milagrosa, sino una palabra que interpela, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? No los acusa por su clamor, sino por su falta de confianza. Jesús no exige una fe perfecta, sino una fe que confíe, incluso en la oscuridad. La fe que se deja moldear por las tormentas. Que aprende a creer no porque ve resultados inmediatos, sino porque reconoce la fidelidad de Dios más allá de lo que siente.
La corrección de Jesús es también una enseñanza amorosa. La fe madura cuando no exige, sino que se entrega. El poder de Jesús sobre la creación. Cuando Jesús increpa a los vientos y al mar, y sobreviene una gran calma, se revela algo extraordinario: su poder no es solo humano, sino divino. En la mentalidad judía, solo Dios tenía poder para dominar las aguas. Por tanto, este gesto no es simplemente un acto portentoso, sino una epifanía. Una manifestación de su identidad divina. Los discípulos quedan maravillados, no solo por la calma del mar, sino por la pregunta que brota de sus labios: ¿quién es este? Es la pregunta que toda alma debe hacerse frente al misterio de Cristo. Y es precisamente en los momentos de tormenta, cuando todo tiembla, que esta pregunta cobra mayor intensidad y sentido. La pedagogía divina en la prueba. Jesús no impidió que sus discípulos experimentaran la tormenta, como tampoco impide que nosotros, sus seguidores de hoy, enfrentemos pruebas y crisis en nuestra vida cotidiana. Es una pedagogía misteriosa y a la vez poderosa, pues es precisamente en la dificultad cuando se forma el corazón confiado, cuando se prueba el valor real de la fe. Si todo fuera calma y certeza, la confianza en Dios no maduraría, ni se desarrollaría la virtud de la esperanza. En las tormentas, en cambio, todo lo falso se derrumba, y solo lo verdadero permanece. Así, el alma es depurada como el oro en el fuego. La aparente ausencia de Dios. El sueño de Jesús en medio de la tempestad revela una de las realidades más desconcertantes para el creyente: la aparente inacción de Dios cuando más se le necesita. Hay momentos en los que se ora con angustia, se suplica con lágrimas, se clama con fe intensa, y todo parece mantenerse en silencio. En esos momentos, es fácil pensar que Dios duerme, que no escucha, que no le importa nuestra vida. Pero este pasaje nos enseña que aunque parezca dormir, Jesús nunca abandona la barca. Su presencia silenciosa es ya una garantía de salvación. Él está allí, más cercano de lo que se siente, esperando el momento exacto para manifestar su gloria. Una fe que no depende de las emociones. El miedo de los discípulos es comprensible: el agua entra en la barca, el viento amenaza con hundirla, la muerte parece inminente. Pero el problema no es el miedo en sí, sino que ese miedo les impide recordar quién va con ellos. Es fácil creer cuando todo va bien, pero la fe auténtica es aquella que sostiene el alma, incluso cuando los sentimientos la contradicen. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a confiar aún con el corazón temblando. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe que se ancla en su palabra y no en las circunstancias externas. El poder de la palabra de Cristo. Jesús no lucha contra el mar, ni hace esfuerzos humanos para calmar la tormenta. Basta su palabra. Una sola orden suya tiene autoridad sobre los elementos, porque es la misma palabra que en el principio creó el cielo y la tierra. Este detalle nos habla del carácter divino de Cristo, de su poder absoluto sobre todo lo creado. Si Él tiene ese poder sobre el mar y el viento, ¿no lo tendrá también sobre nuestras tempestades interiores? ¿No podrá calmar también el oleaje de nuestra alma angustiada? Una calma profunda que nace de la confianza. Cuando Jesús habla, la tempestad se disipa y sobreviene una gran calma. Esta calma no es solo exterior, sino que se convierte en un signo de la paz que Él desea dar a sus discípulos. Es la paz que el mundo no puede ofrecer.
La que brota de saber que se está en manos del Dios vivo. Esa calma no es la ausencia de problemas, sino la presencia segura de Cristo. Quien lo tiene a Él, puede descansar incluso en medio de la oscuridad. Porque su voz tranquiliza, su mirada consuela y su mano sostiene. La admiración que conduce a la fe. La reacción de los discípulos después del milagro es de asombro y maravilla. Se preguntan, ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Esa pregunta no es fruto de la ignorancia, sino del descubrimiento profundo de que están ante alguien que trasciende lo humano. Es una pregunta abierta, que también nosotros debemos hacernos una y otra vez. Conocer a Jesús no es tarea de un momento, sino una aventura constante de descubrimiento y contemplación. Él es siempre más grande de lo que creemos, más profundo de lo que comprendemos. La barca como comunidad creyente. La barca, además de representar la vida personal, es también figura de la comunidad creyente. La iglesia que navega por la historia. Ella no está exenta de vientos contrarios, persecuciones, divisiones o escándalos. Pero Cristo no ha abandonado su iglesia. Él permanece en ella, aunque parezca dormido. Su palabra, sus sacramentos, su espíritu están activos en cada generación. Y cuando todo parece perderse, Él se levanta con poder y devuelve la paz. La obediencia del cosmos a su Creador. La obediencia del viento y del mar a la palabra de Jesús. Nos habla de un orden profundo en la creación. Todo lo que existe está hecho para escuchar y responder a su Creador. El corazón humano, sin embargo, tiene la libertad de negarse. Por eso el milagro más grande no es que el mar se calme, sino que el alma humana, herida y rebelde, decide entregarse plenamente a Dios. Esta obediencia libre, nacida del amor, es el milagro cotidiano que Jesús espera de cada discípulo. La formación del corazón del discípulo. Cada tormenta vivida con fe deja una huella indeleble en el alma. A través de ellas, Dios forma un corazón valiente, humilde y dócil. La travesía no termina con una sola prueba. Habrá otras tempestades, nuevos vientos. Y en cada una de ellas, la presencia de Cristo será el único refugio. Lo importante no es evitar la tormenta, sino atravesarla con Él. Escuchando su voz, creyendo en su promesa. El llamado a una fe serena y firme. El Evangelio de hoy nos llama a crecer en una fe que no se quiebra ante las adversidades, sino que se fortalece al recordar que no estamos solos. Jesús no promete una vida sin tormentas, pero sí una compañía fiel y poderosa. A medida que maduramos espiritualmente, aprendemos a confiar más en su presencia que en nuestras percepciones, más en su promesa que en nuestras emociones, más en su palabra que en nuestras fuerzas. Y así, con cada tempestad, la fe se convierte en roca firme. La fuerza invisible que sostiene la barca. Aunque la barca parecía hundirse bajo la violencia de la tormenta, en realidad, una fuerza invisible la mantenía a flote. La presencia silenciosa del Hijo de Dios dormido en ella. Esta es una imagen consoladora para todo creyente que siente que su vida, su familia, su vocación o su misión tambalean bajo el peso de dificultades que no controla. Aunque parezca que todo está a punto de desmoronarse, Cristo no ha soltado el timón de la historia, ni ha abandonado a quienes lo han invitado a su barca. La confianza en esa presencia transforma el miedo en ofrenda y la angustia en esperanza. El silencio como lenguaje de Dios. El sueño de Jesús también puede leerse como un signo.
Del silencio de Dios en ciertas etapas de la vida espiritual. No se trata de ausencia, sino de un modo de hablar sin palabras. Es en ese silencio divino donde el alma aprende a escuchar de otra manera. A buscar con más profundidad, a soltar el control de sus planes. Y abrazar el misterio con reverencia. Este silencio enseña a orar con el corazón abierto y confiado. Incluso cuando no se siente nada. Es una pedagogía que no todos aceptan, pero quienes la atraviesan con fe. Salen de ella más humildes, más ligeros, más llenos de Dios. El verdadero milagro es la transformación interior. La calma del mar fue un signo visible de la autoridad de Jesús. Pero el milagro más profundo fue la transformación del corazón de los discípulos. Pasaron de la angustia paralizante a la admiración reverente. De la desesperanza a la contemplación del misterio divino. Esto es lo que Cristo desea obrar también en nosotros. No solo resolver lo exterior, sino renovar lo interior. Que nuestros miedos se conviertan en actos de fe. Nuestras dudas en oración sincera. Nuestras preguntas en búsqueda apasionada del rostro de Dios. El mar interior del alma. Cada uno de nosotros lleva dentro un mar con oleajes. Corrientes, vientos y tormentas que se levantan sin aviso. Heridas del pasado, temores del futuro, inseguridades, rencores, fragilidades. Todo eso agita las aguas del corazón humano. Pero allí mismo, en esa profundidad agitada, puede entrar Jesús y decir con voz serena, calla, enmudece. Su palabra trae calma donde antes solo había confusión. Dejarlo entrar en el centro del alma es abrir la puerta a una paz que el mundo no comprende ni puede imitar. La calma que evangeliza. La serenidad que emana de una persona que ha atravesado muchas tormentas con Jesús se convierte en un testimonio vivo. No se trata de alguien que no sufre, sino de alguien que ha aprendido a confiar en medio del sufrimiento. Esa calma contagia. Ilumina, sostiene a otros. La paz que Cristo da no es solo para el beneficio personal, sino para ser compartida como semilla de evangelización. El mundo tiene sed de personas así, serenas, firmes, profundamente pacificadas por dentro. La barca de la vocación personal. La barca puede representar también la misión personal de cada creyente. Sea cual sea nuestro llamado, matrimonio, vida consagrada, servicio social, sacerdocio, tareas cotidianas, la travesía no está exenta de crisis. A veces dudamos de nuestra capacidad, otras veces de nuestra dirección. Pero si Jesús está en la barca, aunque duerma, la vocación se mantiene a flote. El secreto no es la perfección, sino la perseverancia confiada. Esa que no se rinde aunque todo se agite. La autoridad que viene del amor. Jesús no ejerce poder por dominio, sino por amor. Su palabra no impone, transforma. Por eso el mar y el viento lo obedecen, porque reconocen la voz del amor que los creó. También nosotros estamos llamados a obedecer no por temor, sino por amor. Una obediencia libre, confiada, amorosa. Como la de un hijo que sabe que su padre le pide lo que es mejor, aunque no lo entienda. Así se vive la fe cristiana, no como imposición, sino como entrega que responde a una voz familiar. Una espiritualidad de abandono. Este evangelio nos invita a desarrollar una espiritualidad de abandono, confiar sin exigir. Seguir sin garantías humanas. Creer incluso cuando todo tiembla. El abandono no es pasividad, sino una entrega activa a la voluntad de Dios. Es permanecer en la barca aunque el cielo se oscurezca.
Es saber que las aguas no ahogan a quien ha puesto su vida en las manos del que tiene poder sobre ellas. El misterio de la paz en la prueba. Muchos santos han narrado cómo, en los momentos más duros de su vida, experimentaron una paz interior inexplicable. No era ausencia de dolor, sino certeza de que Dios estaba allí. Esa paz es don del Espíritu Santo, y no puede ser fabricada por uno mismo. Brota de una relación íntima con Cristo, que ha sido cultivada en la oración, en la entrega cotidiana, en la escucha humilde de su palabra. Es la paz del que duerme en la barca no porque ignora el peligro, sino porque confía en el Padre. Jesús, el Señor del abismo. El mar, en la mentalidad bíblica, simboliza el caos. Lo indomable, lo amenazante, lo que escapa al dominio del ser humano. Enfrentarse al mar era enfrentarse a lo desconocido, a la posibilidad del naufragio existencial. Pero en este Evangelio, Jesús se levanta con autoridad y reprende ese caos. Lo somete, lo silencia. Esto revela que no hay fuerza oscura ni poder del abismo que pueda resistirse a su voz. Y que el mismo universo entero está sostenido por su palabra viva. Quien camina con él, camina con el Señor de todo. La experiencia mística del temor santo. Cuando los discípulos ven el mar calmarse, no saltan de alegría. Se asombran, se llenan de un temor reverente. Este temor no es miedo humano, sino una experiencia espiritual profunda. Se han visto envueltos en lo sagrado, tocados por la majestad divina. El alma que ha experimentado la intervención directa de Dios no queda eufórica, sino humildemente sobrecogida. Es un temblor amoroso. Una adoración muda que nace del alma al saberse mirada y sostenida por el Eterno. El lenguaje oculto del oleaje. Dios habla también a través del oleaje. Cuando todo se agita, cuando no entendemos. Cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies. Su mensaje no está siempre en palabras claras, sino en los signos que atraviesan nuestra vida. La tempestad puede ser una pedagogía que grita, confía, espera, despiértame con tu fe. Si aprendemos a leer las tormentas desde el corazón, descubriremos que no son castigos, sino caminos hacia una confianza más pura y una fe más desinteresada. La oración que despierta a Dios. Señor, sálvanos, que perecemos. Fue la oración de los discípulos. No fue una plegaria perfecta, ni bien estructurada. Fue un grito urgente. Una súplica temblorosa. Y fue escuchada. Esto nos enseña que no se necesita una oración elocuente para tocar el corazón de Dios. Basta la verdad de lo que vivimos. El grito desnudo del alma que reconoce su límite y suplica ayuda desde su abismo. Esa oración es más poderosa que 1000 palabras vacías. La pedagogía del desconcierto. Dios, a veces, educa permitiendo el desconcierto. Nos lleva al borde del abismo, no para abandonarnos, sino para que descubramos que hay una roca invisible bajo nuestros pies. El desconcierto purifica las falsas seguridades. Rasga los velos de nuestras ilusiones. Y nos deja desnudos ante el misterio. Es allí donde Dios nos forma como hijos. Nos moldea como discípulos. Nos prepara como testigos. No se trata de evitar el desconcierto, sino de aprender a confiar más allá de él. El descanso interior del alma rendida. El sueño de Jesús en medio de la tormenta es una imagen de paz interior perfecta. Una confianza radical en el Padre. Nosotros, en cambio, solemos estar despiertos por dentro incluso cuando todo está en calma.
llenos de miedos y proyecciones. Cristo nos invita a su descanso. No a una evasión del mundo, sino a una inmersión serena en la voluntad de Dios. Es posible dormir incluso en medio del caos. Si el alma reposa en el pecho del Padre. Como Jesús en la barca. Una iglesia confiada en la oscuridad. Este evangelio es un ícono eclesial profundo. La barca es la iglesia, amenazada por las aguas del mundo. Sacudida por los vientos del pecado, del escándalo, de la indiferencia. Pero Cristo está en ella. Aunque muchos no lo perciban. Su presencia es garantía de destino. La iglesia no se hundirá. Porque no está construida sobre hombres, sino sobre la roca viva que es Cristo. Y mientras algunos duermen, otros velan en oración. Despertando al Señor con su fe. Una espiritualidad crucificada. El cristiano que atraviesa muchas tormentas con fe. Acaba desarrollando una espiritualidad crucificada. Serena, firme, sin triunfalismos. No vive de milagros espectaculares, sino de silencios fecundos. De pequeños actos de confianza en medio de la incertidumbre. Es alguien que ha aprendido a decir sí incluso cuando no ve. Y a esperar incluso cuando todo se oscurece. Esa espiritualidad da fruto abundante. Porque está anclada en la roca que no tiembla. El misterio del rostro dormido. El rostro dormido de Cristo en la barca también es un símbolo contemplativo. Invita a mirar con reverencia, a contemplar el descanso de Dios entre los hombres. Su humanidad real, vulnerable, cansada. No finge, no actúa. Se deja ver tal como es. Esta imagen puede sanar muchas ideas deformadas que tenemos de Dios. No es un juez implacable, ni un dictador celoso. Es un Dios que duerme entre nosotros. Que comparte nuestra fragilidad. Que reposa con nosotros en medio de la noche. Cristo, refugio en la noche del alma. Cuando el alma atraviesa su noche más oscura. Cuando todo parece naufragar, cuando la oración se seca y el rostro de Dios se oculta. Entonces Cristo dormido en la barca se convierte en un consuelo inefable. Porque su silencio no es ausencia. Sino una invitación a confiar sin pruebas, a creer sin señales. A amar sin condiciones. Él permanece, aunque duerma. Y su quietud es más poderosa que nuestras angustias más ruidosas. La fe, pequeña como un susurro. No se nos pide una fe gigantesca, sino una fe verdadera. Una que sea capaz de clamar sálvanos aún con voz temblorosa. Una que no se esconde en la autosuficiencia, sino que se rinde en la humildad. La fe que salva no es la que presume, sino la que se entrega. Y aunque sea débil, si se lanza en brazos de Cristo, puede ver cómo el mar se convierte en espejo. Y la noche en aurora. Las crisis como oportunidad de revelación. La tempestad no es solo amenaza. Es también posibilidad de revelación. En medio del miedo, los discípulos descubren quién es realmente Jesús. Antes le seguían como maestro. Ahora comienzan a reconocerle como Señor del cosmos. Así también nuestras tormentas pueden abrirnos los ojos del alma. Hacernos ver el rostro verdadero de Dios. No como idea, ni como doctrina, sino como presencia viva que transforma la realidad. El clamor que provoca la intervención divina. Dios a veces espera nuestro grito. No porque necesite ser despertado, sino porque quiere despertar en nosotros la conciencia de nuestra necesidad. El clamor auténtico tiene poder. Es un acto de entrega, de humildad, de fe vulnerable.
Cuando gritamos "Sálvanos", estamos reconociendo que no podemos solos. Y en ese acto, Dios se inclina con ternura. No como quien responde por deber, sino como Padre que se conmueve en lo íntimo. La pedagogía de la demora divina. Dios no interviene de inmediato. Permite que el viento sople fuerte, que las olas se levanten, que el corazón se estremezca. No para asustarnos, sino para fortalecer los músculos de la fe. La demora no es abandono, sino sabiduría divina que enseña a amar a Dios por sí mismo, no solo por sus favores. El alma que resiste la demora, se vuelve templo de paciencia y espejo de esperanza. Una paz que no depende del entorno. Jesús duerme, mientras todo alrededor se agita. Su paz no depende del mar, sino del Padre. Esta paz es la que se nos ofrece, no la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es una paz que nos habita desde dentro, que brota del corazón como manantial invisible. El mundo no la puede dar, y por eso tampoco puede quitárnosla. La mirada asombrada que transforma. ¿Quién es este?, se preguntan los discípulos. El asombro es el inicio de toda verdadera adoración. No es un asombro intelectual, sino existencial. Una conmoción interior ante el misterio que se revela. Cuando el alma contempla a Cristo como el que domina los vientos y las olas, ya no puede vivir igual. Algo cambia para siempre. Porque se ha intuido la inmensidad del que camina a nuestro lado. El corazón que aprende a descansar. Nuestra ansiedad nace de no saber descansar en Dios. Jesús, al dormir, nos enseña a abandonarnos sin miedo. No es inconsciencia, es confianza absoluta. Cuando el alma aprende a descansar en la providencia divina, todo se vuelve más ligero. El sufrimiento no desaparece, pero deja de aplastar. El corazón se ensancha, como barca que flota serena sobre un mar ahora obediente. La fe que despierta lo divino en nosotros. Despertar a Cristo en la barca es también una imagen interior. Él habita en nuestro corazón, muchas veces dormido por nuestro olvido. Pero basta un grito de fe sincera para que se levante. Para que tome el timón, para que vuelva a hablar con autoridad sobre nuestros miedos. No se trata solo de una historia externa, sino de un misterio que acontece dentro de cada uno. El mar como espejo de nuestra alma. La barca es la vida, el mar es el alma, el viento son nuestras dudas. Todo eso se agita, se enreda, amenaza con romperse. Pero cuando Cristo se pone en pie dentro de nosotros, todo recobra su sentido. No porque ya no haya olas, sino porque ahora hay alguien más grande que las olas. Dentro de nuestra historia. La calma comienza, no fuera, sino dentro. Cristo, el único que no se hunde. Mientras los discípulos están llenos de temor. Sacudidos por la violencia del mar. Jesús duerme en paz. No porque ignore el peligro, sino porque lo trasciende. Él no es arrastrado por el oleaje. Porque su alma está anclada en el Padre. En cambio, nosotros solemos hundirnos rápidamente. No por el mar, sino por nuestras propias ansiedades. Cristo quiere enseñarnos a estar de pie sobre el agua interior. Con los pies apoyados en su fidelidad eterna. La pedagogía de lo incomprensible. Hay momentos en que no entendemos nada. La oración parece inútil, el dolor absurdo, la ayuda de Dios lejana. Pero incluso lo incomprensible forma parte de su enseñanza silenciosa. Dios no solo nos habla por palabras claras.
También nos educa con silencios, con demoras, con el lenguaje confuso del misterio. Y ahí, cuando todo parece fallar. Si seguimos esperando, descubrimos que Él estaba más presente que nunca. La humildad que despierta el milagro. Los discípulos, al clamar Señor, sálvanos, reconocen su impotencia. No se aferran al orgullo, ni a su experiencia de pescadores. Se rinden. Y en esa rendición humilde ocurre el milagro. La fe verdadera no se impone. Se arrodilla. No exige, suplica. No razona, ama. Y es ahí, en el punto más frágil del alma, donde el poder de Dios se despliega con suavidad invencible. Las tormentas que nos revelan. No todos los días de calma nos transforman. A veces, necesitamos de la tempestad para saber quiénes somos realmente. En la barca sacudida, no solo se revela quién es Jesús, sino también quiénes son sus discípulos. El miedo muestra la verdad interior. Las palabras revelan el corazón, y las reacciones espontáneas desnudan la fe. Pero lejos de avergonzarnos, todo eso es material precioso que el Maestro usa para hacernos crecer. El poder de una sola palabra. Jesús se levanta y con una sola palabra calma el viento y el mar. No necesita rituales, ni objetos sagrados, ni fórmulas complicadas. Solo su voz basta. Porque su palabra es la misma que creó el universo. La misma que sostiene cada átomo, la misma que resucita muertos y sana heridas invisibles. Esa palabra sigue viva hoy. Y resuena en el alma de quien la escucha con fe profunda. La paz que nace del reconocimiento. Después del milagro, viene la paz. Pero no es solo la calma del mar, sino una serenidad más honda, que nace de reconocer que Dios está cerca. Esa paz no siempre se manifiesta exteriormente. A veces, el entorno sigue igual. Pero el alma ya no se siente sola. Ha visto el rostro del que domina las olas. Y ya nada puede hacerle temblar como antes. La mirada que transforma la barca en templo. La barca ya no es solo un medio de transporte. Después de lo vivido, se convierte en altar. En lugar de epifanía. Allí, en esa madera agitada por las aguas, los discípulos han visto a Dios actuar. Así también ocurre con nuestros espacios ordinarios. Cuando los habitamos con fe, pueden transformarse en lugares santos, donde Dios se manifiesta con ternura inesperada. Una pedagogía de presencia. Jesús no evita la tormenta. No impide que se desate. Pero está presente. Y eso lo cambia todo. Su presencia, aunque silenciosa, es la clave de todo el relato. No hace falta que intervenga cada segundo. Porque su sola cercanía ya bendice el trayecto. Así también en la vida, no siempre sentiremos su acción visible. Pero si sabemos que está, ya hay paz. El silencio como cuna del milagro. Antes de calmar el mar, Jesús no da explicaciones. Su silencio también forma parte del milagro. Porque hay silencios que nutren, que preparan el corazón, que invitan a esperar. El milagro no nace del ruido, sino del recogimiento. Y muchas veces, mientras creemos que Dios no hace nada, Él está gestando maravillas invisibles dentro de nosotros. Una fe madura que ya no huye. Después de esta experiencia, los discípulos crecerán. Aprenderán a no huir del mar, a no temer al viento, a saber que la barca es segura mientras Jesús esté dentro. Así se forma una fe madura.
No la que se entusiasma solo con milagros, sino la que persevera en el misterio, en la noche, en el silencio, con una confianza profunda que ha sido probada en las aguas. La autoridad que no se impone, sino que libera. Cristo no grita. No se impacienta. No se deja arrastrar por la desesperación de sus discípulos. Él se pone de pie con serenidad. Habla con una autoridad tranquila. Y el caos le obedece. Esta es la autoridad verdadera, la que no asfixia, sino que ordena. La que no domina con violencia, sino que restaura con firmeza amorosa. Esa voz de Jesús, que calma el mar, sigue viva en lo profundo del alma, esperando que la escuchemos por encima del ruido interior. El miedo que revela nuestras grietas. El temor no siempre es enemigo. A veces, es espejo. Nos muestra donde aún no hemos dejado entrar a Dios. Los discípulos temen a la tormenta. Pero también temen perder el control. Temen al silencio de su maestro. Temen a su vulnerabilidad desnuda ante la muerte. Y cada uno de esos miedos es una grieta por donde la gracia puede entrar. Si la fe no se cierra, si el corazón se entrega. La noche como umbral de revelación. La tempestad acontece en la oscuridad. No es un detalle menor. Porque es en la noche donde lo invisible se vuelve más real. Donde lo profundo se hace audible. Donde Dios actúa con formas nuevas. Así también en la noche de nuestras vidas. Cuando no vemos, cuando no entendemos, cuando no podemos calcular. Él se revela como el que ve todo. Como el que sostiene incluso cuando no sentimos el suelo. El alma que se convierte en barca. Cada uno de nosotros es una barca sobre el mar del tiempo. Somos frágiles. Limitados, expuestos. Pero si Cristo está dentro. Aunque parezca dormido, hay esperanza. El alma que lo acoge se convierte en templo flotante. Lugar donde la presencia divina viaja sobre las aguas del mundo. Y aunque todo afuera grite, adentro habita la paz eterna. El silencio de Jesús como escuela de madurez. No todo silencio divino es castigo. A veces es maduración. Cristo no responde de inmediato, porque está educando el alma de sus discípulos. No para que se acostumbren al abandono, sino para que busquen en lo profundo, para que confíen más allá de los sentidos. En ese aparente abandono, está la pedagogía más delicada de Dios. Enseñar a amarle por sí mismo, sin garantías ni seguridades humanas. La oración que brota de la urgencia. No hay tiempo para rezos largos ni fórmulas solemnes. Solo un grito, sálvanos, Señor. Y ese clamor bastó para mover el corazón de Cristo. Esto nos enseña que la oración más auténtica no siempre es la más elaborada, sino la que nace del fondo del alma, con urgencia, con verdad, sin máscaras. Dios no se conmueve por palabras hermosas, sino por el corazón rendido que confía en medio del naufragio. El mar como símbolo del caos vencido. Desde los tiempos antiguos, el mar representa el caos, lo indomable, lo oscuro. Pero ante Jesús, el mar calla. Se somete. Se transforma en testigo de la gloria divina. Esto es más que un milagro externo. Es una proclamación teológica: en Cristo, el desorden cede su lugar a la armonía celestial. Y así, cada caos interior puede ser reordenado si lo dejamos hablar desde dentro de nuestra barca. La lección eterna de cada tormenta. Esta escena no es un episodio aislado. Es una lección para cada generación de creyentes. Las tormentas seguirán viniendo.
Pero cada una nos recordará que no estamos solos. Que el Maestro está presente. Que hay una fuerza superior al viento y a la muerte misma. Esa es la certeza que da sentido a la vida cristiana, no la ausencia de sufrimiento, sino la compañía del que lo ha vencido todo. El corazón que aprende a esperar. La espera es dura. Pero en la espera se forja el corazón creyente. Los discípulos podrían haberse lanzado al mar, podrían haber intentado salvarse solos. Pero eligieron esperar. Y en esa espera, clamaron. Y en ese clamor, Jesús actuó. Así también nuestra alma debe aprender a esperar en silencio, a resistir con esperanza, a saber que cada segundo que pasa no es olvido divino, sino fidelidad silenciosa. Cristo, Señor del viento, también Señor de mi vida. Después de este milagro, los discípulos se preguntan quién es este. Es el Señor del viento. El Rey del mar, el dueño del tiempo. Pero también es el amigo cercano. El que duerme junto a ellos, el que escucha sus clamores. Ese Cristo no está lejos de ti. Habita en tu barca, aunque no lo sientas. Y si lo dejas despertar con tu fe, volverá a calmar tus aguas internas, una y otra vez. Una pedagogía que empieza en la barca. Cristo no eligió un templo para enseñarles a sus discípulos a confiar. No eligió una sinagoga, ni una colina, ni siquiera un lugar cómodo. Eligió una barca, en medio de la oscuridad, zarandeada por los vientos. Porque es ahí, en la fragilidad, donde se aprende lo esencial. Donde se abandona la falsa seguridad. Donde se revela el abismo que hay entre el miedo humano y la paz divina. Y donde puede comenzar una fe que no dependa de lo visible. La contradicción aparente del Dios que duerme. Que Jesús esté dormido mientras todo tiembla, desconcierta. Porque pensamos que su amor debería traducirse en acción inmediata. En intervención veloz. En respuestas claras. Pero él duerme. Y no por indiferencia. Sino porque su confianza en el Padre es absoluta. Y también porque desea que, mientras parece ausente, nosotros despertemos nuestra fe adormecida. Y lo invoquemos no con ansiedad, sino con certeza. El caos externó al orden interior. La tormenta no solo estaba fuera. Estaba también dentro de los discípulos. Era una agitación interior, de dudas, de pánico, de incredulidad escondida. Y Jesús calma el mar visible, sí. Pero también aquieta ese mar íntimo que no se ve. En nuestra vida ocurre igual. Muchas veces el mayor oleaje no está en las circunstancias, sino en el alma que no ha aprendido a confiar todavía. Una fe que no negocia con las olas. Los discípulos claman para que el peligro desaparezca. Pero Jesús quiere que tengan fe incluso si las olas no cesan. No les promete una vida sin tormentas, sino una vida con Él dentro de la barca. Es otra lógica, otra promesa, otro horizonte. La fe verdadera no exige mar en calma. Solo presencia de Dios en el corazón. Si Él está, aunque tiemble el universo, hay paz. El milagro que no termina con la calma. Cuando el mar se aquieta, no acaba la enseñanza. Porque el verdadero milagro no fue detener el viento, sino transformar a los discípulos. Ellos salieron distintos de esa barca. Con una percepción nueva de Jesús, con un respeto más profundo por su identidad divina. Así también nosotros, después de cada prueba, si hemos confiado. No salimos iguales. Algo en nosotros ha cambiado para siempre. El arte de aprender a no controlar la barca,
símbolo de la vida humana, no puede ser dominada por nuestras fuerzas. Queremos controlar todo, el clima, el tiempo, las decisiones, los resultados. Pero Dios permite que el viento sople, para recordarnos que no somos dueños de nada. Y es en esa impotencia donde comienza la apertura a lo sobrenatural. A la gracia que actúa sin nuestros cálculos. A la paz que no depende del éxito sino de la presencia amorosa de Dios. El susto sagrado ante lo divino. Cuando Jesús calma la tormenta, los discípulos no saltan de alegría. Se quedan asombrados, sobrecogidos. ¿Quién es este?, se preguntan. El miedo se ha transformado en reverencia. En una especie de temblor santo ante lo divino. Es el inicio de una fe más profunda, no la que pide cosas a Dios, sino la que se inclina ante su misterio. Reconociendo que su poder es inmenso y su amor, insondable. Una comunidad que se salva unida. Los discípulos están juntos en la barca. No se salvan individualmente, sino como grupo. Cada uno con su miedo, con su angustia. Pero unidos por la presencia de Jesús. Así también la Iglesia, comunidad que atraviesa tormentas, que grita con un solo corazón, que no se fragmenta sino que permanece unida esperando la intervención del Señor. Es en esa comunión donde florece la fe más robusta. El despertar que lo cambia todo. Jesús despierta, no porque tenga miedo, sino porque ha llegado la hora de manifestar su gloria. Y ese despertar marca un antes y un después. Así también, cuando el Señor despierta en nuestra vida, cuando se hace sentir con claridad, todo cambia. No porque el mar sea distinto, sino porque nosotros ya no somos los mismos. Su despertar revela que Él siempre estuvo, y que nunca nos dejó. La vida que sigue después del milagro. Después del milagro, la barca sigue navegando. La vida no se detiene. No hay un espectáculo, ni se construye un santuario en ese lugar. Solo siguen remando, con Cristo en medio. Esta es la espiritualidad del cotidiano, vivir cada día con la memoria del milagro, con la certeza de que Dios ha actuado. Y con la humildad de seguir adelante, sin buscar emociones, sino presencia fiel. El susurro que acalla los gritos. Mientras los discípulos gritan por miedo. Jesús no alza la voz. Él no compite con el estruendo del viento. No responde al caos con más caos. Habla con un susurro firme. Con una palabra que no necesita imponerse para ser obedecida. Así es su modo de obrar también en nosotros. No nos arrastra, no nos obliga. Sino que, incluso en medio del ruido interior, se deja oír en lo profundo. Si aprendemos a callar y escuchar. El miedo como puerta a la adoración. Al comienzo, los discípulos tienen miedo de morir. Después del milagro, temen por una razón más alta, han reconocido que están ante alguien más grande que el mar. Más poderoso que la muerte. El miedo ha cambiado de objeto. Ha ascendido en su naturaleza. Ya no es un miedo paralizante, sino un temor reverente. Santo, que prepara el alma para adorar. Para rendirse con asombro ante la majestad divina. Del reclamo a la entrega. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? No hay reproche en la voz de Jesús, sino una pregunta que desnuda el corazón. Nos gustaría que Él interviniera sin esperar nada de nosotros. Que actuara como si fuéramos simples espectadores. Pero Él espera una respuesta. Una apertura, una confianza que nazca incluso en el temblor. No exige perfección, pero sí un deseo sincero de entrega.
Las aguas que reflejan lo que hay dentro. El mar agitado puede ser imagen del alma desordenada. Cuando nuestras pasiones, ansiedades, pensamientos y emociones se revuelven sin dirección, no hay paz posible. Pero cuando Cristo habla a esas aguas internas, cuando su voz atraviesa nuestra oscuridad, todo se calma. No porque desaparezca el conflicto exterior, sino porque algo se ha ordenado en el centro del corazón. Una calma que no viene del exterior. La paz que da el mundo depende de que las cosas vayan bien, de que las olas no molesten, de que no haya sobresaltos. Pero la paz de Cristo es otra cosa. Puede habitar incluso cuando todo tiembla. Es una paz que no depende del mar, sino de quien duerme dentro de la barca. Es la paz de quien sabe que, aun si todo se hunde, no se hundirá el alma que confía. La humildad de reconocer nuestra pequeñez. La tormenta nos recuerda cuán frágiles somos. Por más experiencia que tengan los discípulos como pescadores, por más conocimiento del mar, el oleaje los sobrepasa. Así también, ninguna habilidad humana basta cuando el alma es golpeada por ciertas pruebas. Solo la humildad de reconocernos necesitados, de mirar hacia Cristo con confianza, nos coloca en el umbral del milagro. La fe que se forja en la sacudida. No hay fe sin sacudidas. No se madura creyendo solo desde la orilla. Es necesario entrar en el mar, dejarse mojar por las olas. Sentir el viento contrario. Allí, donde todo parece inestable, se edifica la fe más honda. Una fe no de ideas, sino de confianza existencial. De abandono radical en las manos del Señor que no falla. Una experiencia que transforma la mirada. Después de este suceso, los discípulos no ven igual a Jesús. Tampoco se ven igual a sí mismos. Porque todo encuentro auténtico con Dios cambia la mirada. Ya no se puede vivir igual. No se puede temer igual, no se puede amar igual. El alma que ha visto el poder del Señor sobre su tormenta lleva dentro una luz que le permite atravesar muchas otras oscuridades. La pedagogía del silencio y la acción. Jesús calla antes de actuar. Y actúa con autoridad sin dramatismo. Su pedagogía mezcla silencio y palabra. Espera y gesto, presencia y misterio. Nos enseña a vivir no en la ansiedad, sino en la disponibilidad atenta. A reconocer que no siempre hablar es ayudar. Que no siempre hacer mucho es lo necesario. A veces basta con estar, con confiar, con dejar que Él tome el timón. La presencia que no se ausenta, aunque parezca dormida. Cuando todo se sacude, cuando el viento sopla con furia y las aguas amenazan con tragarnos, parece que Dios duerme. Parece que no oye nuestras súplicas, ni ve nuestras lágrimas, ni percibe el temblor de nuestro corazón. Pero su sueño no es abandono, sino una invitación al abandono confiado. Jesús no se aleja de la barca. Él permanece, aun cuando parece inactivo. Su sola presencia, incluso dormido, sostiene al mundo entero. Una noche que revela quiénes somos. La tormenta no solo pone a prueba la seguridad de la embarcación, sino también la consistencia del alma de quienes la ocupan. En la calma, todos parecen firmes. Todos saben qué hacer. Todos se sienten seguros. Pero basta una ráfaga intensa para revelar cuánta fe hay realmente en el corazón. Cuánta paz hemos edificado sobre roca y cuánta sobre arena. La noche purifica y desenmascara. Una pedagogía que permite el miedo. Jesús no impide la tormenta. No detiene el viento desde el principio.
Permite que el mar se agite. Que los discípulos sientan el límite de sus fuerzas. Que experimenten su necesidad radical de Él. El miedo, en este sentido, no es un castigo, sino una herramienta pedagógica divina. A través del temor, Jesús quiere conducirlos al descubrimiento de una fe más madura. El silencio de Dios como lenguaje oculto. El silencio de Jesús en medio del desastre no es vacío. Es palabra velada. Es una enseñanza sin voz. Un lenguaje que educa la fe de manera más poderosa que muchos discursos. En ese silencio se gesta la fe auténtica. La que no necesita pruebas ni garantías. La que persevera aun cuando parece que el cielo no responde. La que ama sin ver. La oración que brota desde el abismo. Los discípulos, temiendo por su vida, gritan, «Sálvanos, Señor, que perecemos». No se trata de una oración compuesta, ni de una fórmula elegante, sino del clamor que nace desde lo más profundo del alma desesperada. Es esa oración auténtica, desgarradora, desnuda, que Dios escucha con predilección. Porque Él no desprecia al corazón contrito y humillado. La autoridad serena de Cristo. Cuando finalmente se levanta, Jesús no grita. No entra en pánico. No se deja llevar por el caos. Su autoridad es serena, como la de quien domina todo sin esfuerzo. Con una sola palabra, reprende al viento y al mar. Y todo se hace calma. Así actúa Dios, no con estruendo ni violencia, sino con la majestad de un poder que no necesita imponerse para triunfar. El corazón como mar agitado. Muchas veces, el mar más peligroso no es el exterior, sino el que llevamos dentro. Nuestra alma es ese lago sacudido por pensamientos oscuros, emociones revueltas, angustias hondas. Pero Cristo también quiere calmar ese mar interior. Quiere pronunciar su paz sobre lo que nadie ve. Basta que lo invoquemos con fe. Basta que le demos permiso para hablarle a nuestras olas íntimas. La paz como fruto de la fe. Jesús pregunta, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? La fe verdadera no elimina las tormentas, pero sí las relativiza. Porque quien cree de verdad, sabe que nada está fuera de las manos de Dios. La fe da paz, no porque todo esté bien, sino porque, incluso en lo peor, se sabe que Dios está. Y esa paz supera todo entendimiento. El asombro como respuesta sagrada. Después del milagro, no hay fiesta ni algarabía. Hay silencio reverente, asombro sagrado. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? No hay respuesta. Solo una pregunta que abre la adoración. Porque ante el misterio de Cristo, lo único digno es el asombro. La contemplación. La alabanza que brota del reconocimiento de su divinidad insondable. Una fe más allá de los milagros. La fe que nace del milagro es buena, pero no es la más perfecta. Cristo desea que creamos incluso cuando no hay prodigios. Cuando las olas no cesan. Que nuestra confianza no se apoye solo en lo que vemos, sino en quien sabemos que está, aunque parezca ausente. Esta es la fe que salva. La que no depende del mar, sino del amor que habita la barca. La tormenta como espejo del alma. Cuando la tormenta ruge afuera, también puede rugir dentro. Nuestros pensamientos se agitan. Las dudas nos azotan. Y el miedo quiere apoderarse. Pero el Señor está ahí. No lejos.
Y su palabra es la luz que disipa la oscuridad interna. La fe que se prueba en la dificultad. Es en el momento de peligro. Cuando el mar parece tragarnos. Que la fe muestra su fuerza. No es una fe cómoda, sino valiente. Dispuesta a confiar a pesar del temor. Esta fe se forja en el fuego de la prueba. Jesús, la paz que calma el corazón. Jesús no solo calma la tormenta externa, sino también la tormenta interior. Su presencia es bálsamo. Refugio seguro. En él hallamos descanso. Incluso cuando todo parece perdido. El valor de la confianza plena. Nos invita a confiar. No a temer. La confianza en él es una decisión. Un acto de voluntad. Que vence al miedo. No basta con sentirnos seguros. Hay que decidir confiar. El llamado a despertar. Jesús duerme en la barca. Pero su sueño es sereno. Nos llama a despertar. A reconocer su presencia. A no dejarnos dominar por el miedo. Su llamado es a la fe activa. El poder de una sola palabra. Con solo una palabra. Jesús ordena el viento y el mar. Esa palabra es poder. Es autoridad divina. Y esa misma palabra tiene poder hoy. Para calmar nuestras tormentas personales. Aprender a descansar en Dios. En medio del tumulto. Dios nos enseña a descansar. A soltar el control. A abandonarnos en su amor. El descanso no es pasividad. Es confianza activa. El silencio que habla más que 1000 palabras. Jesús no se apresura. No habla demasiado. Su silencio enseña. En ese silencio descubrimos su presencia. Su paz. Su promesa de no abandonarnos. La pequeñez que se abre al infinito. Reconocer nuestra pequeñez. Es el primer paso para abrirnos a la grandeza de Dios. En esa humildad nace la fe. Y con la fe la esperanza. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.